Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos aquí una vez más reunidos para poder compartir la palabra de Dios y estar juntos a través de este medio. Agradezco a Dios por cada uno de ustedes, por sus vidas, por la misericordia que se derrama en cada uno de nosotros, y vamos a empezar el día de hoy primeramente orando. Vamos a orar a nuestro Padre para agradecer por todo lo que Él hace en nuestras vidas y para que Él sea el invitado principal y todo se haga de acuerdo a su voluntad. Inclinemos nuestros rostros. Querido Dios, oh Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu infinito y grande amor, Señor. Te pedimos, Padre, que todo cuanto hagamos en esta noche sea bajo tu preciosa voluntad, Señor. Te pido que limpies mi corazón y mi mente para que tu Santo Espíritu sea guiándome, Señor, y todo cuanto diga sea, Señor Jesús, guiado por ti. Padre amado, te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que está presente, Señor. Te pido que tú los ayudes, Señor, para que ellos estén atentos y para que todo cuanto aprendamos en esta noche lo guarden en su corazón, lo atesoren en sus vidas para que lo puedan poner en práctica. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El tema del día de hoy es Moisés vuelve a Egipto. Pero antes de empezar, vamos a ir a una alabanza y luego volvemos aquí. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que ir. Puedo oír su voz. Cristo el velo rasgó. En él podemos ver la imagen de Dios. El Verbo se encarnó, nos mostró su poder, su reino estableció, Dios eterno es Él. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará
Amén. Aquí estamos de nuevo y voy a invitarles a abrir sus Biblias en el libro del Éxodo, capítulo 4, versículo 18 hasta el 31. Vamos a irlo leyendo por partes y vamos a ir discerniendo la palabra poco a poco, ¿no? Recuerden, Éxodo, capítulo 4, versículo 18 al 31. Vamos a empezar a leer el primer versículo, el versículo 18, que dice así. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz, ¿no? Aquí vemos una primera parte. Y entonces podemos ver a un Moisés, ¿no? Que le habla a su suegro Jetro. Luego que ya el Señor había hablado con Moisés, ¿no? Y se disipó el fuego de la zarza ardiente, y cuando la voz de Dios quedó en silencio a lo largo del desierto, entonces ya le correspondía a Moisés hacer su parte. ¿Y cuál era esa parte de Moisés? Pues era obedecer y hacer todo cuanto el Señor le dijo, ¿no? Aquí podemos recalcar algo. A veces nosotros estamos también pasando por un momento así, en el que hemos tenido una experiencia con el Señor muy hermosa, como la que tuvo Moisés con esa zarza ardiente en el que el Señor le habló directamente. Así nosotros tenemos experiencias hermosas con el Señor, pero sin embargo no tomamos la actitud que tomó Moisés, la de ser obediente, ¿no? Y muchas veces, a pesar de haber vivido una experiencia realmente sobrenatural y una experiencia muy hermosa con el Señor, lo que hacemos nosotros es actuar como si no hubiese pasado nada, ¿no? Y lo dejamos pasar. Y lamentablemente perdemos nuestras bendiciones, ¿no? Perdemos nuestras bendiciones porque el Señor conoce nuestro potencial y sabe hasta dónde podemos llegar. El Señor conocía a Moisés, conocía su corazón y sabía todo lo que podía hacer a través de su vida. Sin embargo, muchas veces a nosotros nos ve, ¿no? Con ese mismo potencial, nos ve con ese mismo liderazgo, pero no hacemos lo que hizo Moisés, ¿no? Moisés fue obediente, así que podemos rescatar que debemos de seguir el ejemplo de Moisés y también nosotros debemos de ser obedientes. Ahora, Moisés, cuando recibió todo esto de parte del Señor, Moisés no tenía ni idea de lo que se estaba metiendo, ¿no? Él no podía ver, ¿no? Todo lo que iba a suceder más adelante. No podía ver al ejército del faraón, ¿no? Persiguiéndolos. No podía ver que se iba a abrir el mar rojo a través de una vara, ¿no? Bendecida por el Señor. Él no podía ver tampoco salir agua de la roca, ni tenía idea de lo que iba a pasar y de la visión que Dios le iba a dar en el monte de Sinaí. Tampoco podía ver, ¿no? A los espías enviados a Canaán y la respuesta de incredulidad y una sentencia de 38 años de vagar por el desierto. Moisés tampoco podía ver, ¿no? El honor de sentarse posteriormente junto al Señor en el monte de la transfiguración. Tampoco Moisés tenía ninguna idea de lo que en él se estaba metiendo. Sin embargo, lo único que había en su corazón, lo único que priorizaba en su corazón, lo único que ardía en su corazón era hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y entonces, por esa obediencia es que pudo moverse el Señor a través de su vida y cumplir el propósito para el cual estaba destinado Moisés. Ahora nosotros debemos de seguir ese ejemplo de todas maneras, ¿no? Hay una parte en la que él dice, no, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven, dice, ¿no? Entonces, realmente Moisés no le contó toda la historia a su suegro Jetro, sino que se la guardó para él mismo. Y a veces es mejor tener esa actitud, pues quizás simplemente sintió que era demasiado fantástico, ¿no? Demasiado increíble todo lo que le había pasado y prefería dejar que Dios demostrara su palabra
cumpliéndola, ¿no? A veces nosotros también debemos de hacer eso, ¿no? Es mucho más importante y más beneficioso que otros vean el fruto de la guía de Dios en nuestras vidas que escuchar que nosotros expliquemos todo lo que creemos que Dios nos dijo o que Dios nos manda que hagamos, ¿no? Es mejor que otros vean ese fruto de tener a un Dios vivo en nuestras vidas, ese fruto de dejarnos guiar por el Señor. Es mucho mejor que hacer alarde, ¿no? De todo lo que Dios nos diga que hagamos, ¿no? Y eso fue lo que decidió hacer Moisés, ¿no? Mejor decidió guardar silencio y dejar que Dios cumpliera su palabra y todo lo que le había dicho. Ahora vamos a leer los versículos del 19 al 23 del capítulo 4. Y vamos a ver cómo Dios le dice a Moisés cómo se iban a desarrollar los eventos en Egipto, ¿no? Dice así: dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito, ¿no? En esta parte vemos, ¿no?, cómo Dios primeramente le dice, ¿no?, a Moisés que ya habían muerto todos los que procuraban su muerte, ¿no? Y también le habla acerca de que él iba a endurecer el corazón de Faraón. Y esto se puede entender de esta manera. Primeramente, Dios sabía que Moisés estaría seguro en Egipto, pues él iba delante de él. No necesitaba a nadie mayor Moisés. Si Dios va delante de nosotros, siempre estaremos en victoria. Aparte de eso, Dios le dio alivio a Moisés, ¿no?, a su ansiedad, a su mente que de repente tenía ideas en su cabecita. Le da tranquilidad para que Moisés pueda ir con valor, con firmeza y con seguridad a hacer lo que él le dijo, ¿no? Pero también le habló, ¿no?, de que él iba a endurecer el corazón de Faraón, ¿no? Y también le dijo desde este momento que pues se necesitaría la muerte del primogénito del Faraón antes de que él aceptara que el pueblo de Israel fuera liberado, ¿no? Entonces aquí donde él dice que endureció el corazón del Faraón, ¿a qué se refiere esto? Entonces significa que cuando Dios le endureció el corazón, le permitió a Faraón hacer lo que él quisiera hacer. No es que Dios le haya vuelto el corazón como una piedra, sino que le dejó al Faraón que él hiciera lo que él quisiera hacer de acuerdo a su corazón. Dios lo entregó al Faraón a sus propios pecados. Por esto en Romanos 1, del 18 al 32, dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios
cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Prácticamente este texto desenmascara, ¿no?, la forma en el que era el faraón, ¿no?, que era un hombre sin piedad, que no temía a Dios, que no tenía ningún temor de Dios, ningún principio, ningún valor, y era un hombre pues que siempre estaba adorando a otros dioses, ¿no? Entonces, por lo tanto, definitivamente estaba totalmente alejado de Dios, estaba totalmente alejado de Dios. Entonces es por eso que habla aquí de que el corazón del faraón estaba endurecido. Y no es que el Señor lo endureció, sino que él mismo, ¿no? Él mismo estaba lleno de maldad. Dios no endurece a los hombres al colocar maldad en ellos porque Dios es santo, sino al no darles misericordias. Él era un hombre que no tenía a Dios en su corazón y que era un hombre pues completamente lleno de maldad, ¿no? Extraviado en sus propios caminos, extraviado en su propia mentalidad, en su propio discernimiento, ¿no? Él no quería recibir ningún consejo. Hay algo aquí muy interesante que resaltar, ¿no? Y que Dios habla del pueblo de Israel como su hijo primogénito. Es admirable el amor que Dios siente por Israel, ¿no? Él amaba tanto que lo llama que era su hijo primogénito. Y Dios sabía, ¿no?, que para que el pueblo de Israel saliera libre tenía que haber un intercambio, ¿no?, entre su hijo primogénito y el hijo primogénito de Egipto, ¿no? Entonces, todo esto fue revelado en estos versículos a Moisés, ¿no? Luego podemos seguir leyendo en el versículo 24 y 26 del capítulo 4 y podemos ver, ¿no?, que la vida de Moisés es salvada en el camino. ¿Qué ocurre aquí? Vamos a leer. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión, ¿no? A veces aquí esto es un texto un poco misterioso, pero dice, ¿no?, que Dios le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que lo quiso matar y que ya Moisés muriera, sino que yo creo que el Señor fue firme, ¿no?, al aparecerse a Moisés y confrontarlo, porque Moisés no había hecho algo que el Señor estaba exigiendo en sus hijos, que era la circuncisión. Moisés no había circuncidado a su hijo, ¿no? Entonces el Señor lo confrontó de la manera más fuerte, más dura posible, ¿no? Y le hizo ver que él estaba en un error, ¿no? Yo creo que al principio Moisés tal vez no circuncidó a su hijo a causa de su esposa, ¿no?, de su esposa Séfora. Pues recordemos que Séfora no era israelita, no era cristiana. Entonces supongo que según lo que dice la palabra, ella no había sido un obstáculo, ¿no?, para que el hijo de ambos sea circuncidado. Entonces el Señor se les presenta en este momento, ¿no?, y duramente, ¿no?, le habla a Moisés y le hace saber que está enojado
por este motivo, ¿no? Porque no había circuncidado a su hijo, no había circuncidado a su hijo y no había sido obediente completamente con lo que él había establecido, que era la circuncisión, ¿no? Ahora, ¿por qué Séfora le dice a él, no, tú me eres un esposo de sangre? ¿Por qué? Porque ella sabía que ella se oponía, ¿no?, a esto, porque tal vez pensaba que era algo muy sangriento, ¿no?, muy doloroso, muy bárbaro. Ella no entendía, ¿no?, que era un pacto muy importante, un pacto muy íntimo entre Dios y su pueblo Israel. Esto de la circuncisión no era cualquier cosa, era un acto muy hermoso entre Dios y su pueblo, y era un sello, ¿no?, un pacto entre ellos, ¿no? Entonces, al ver esto, al ver que todo esto sucede, Séfora no tuvo más que rendirse, ¿no? Rendirse, humillarse y darse cuenta del llamado que su esposo tenía, de lo importante que era que ellos hicieran esto, y ella misma circuncida a su hijo, ¿no?, delante de Moisés, porque Moisés no podía hacerlo. Entonces ella lo hizo y se da cuenta que realmente ella no puede estorbar a su esposo en el llamado que Dios le hizo, y tiene que ser obediente, tiene que ser obediente. Y quizás en este momento por primera vez Séfora reconoció la naturaleza seria del llamado que Dios le había hecho a Moisés, ¿no? Entonces ahora este pedernal es un instrumento de piedra que es como un cuchillito, ¿no?, que utilizaban en esa época, ¿no? Utilizaban en esa época especialmente para hacer la circuncisión. Ahora, muchas veces hay varones de Dios que son llamados por Dios, que Dios los llama, ¿no?, que Dios los ha preparado con un propósito especial, y muchas veces nosotras las esposas somos piedra de tropiezo, por así decirlo, ¿no? O las que detenemos que Dios se pueda hacer todo, ¿no?, toda la obra completa que quiere hacer en nuestro esposo, ¿no? Entonces debemos de recapacitar y no tener esta actitud de Séfora, ¿no? No vaya a ser que, como le pasó a Séfora, pues vean, ¿no?, tengan que ver momentos en que Dios realmente se ponga fuerte en nuestras vidas, y tengamos que reconocer, ¿no?, que nosotras somos las que impedimos que nuestros esposos se desarrollen espiritualmente, y que pues el Señor va a tener que actuar de alguna manera en nuestras vidas. No esperemos eso, ¿no? Nosotras no seamos piedras de tropiezo para nuestros esposos, sino más bien su ayuda idónea. Y cuánto más en el campo espiritual, cuánto más para que ellos sirvan a Dios, cuánto más para que ellos sean obedientes al único Dios vivo y real y perfecto al que nosotros servimos, ¿no? Ahora sí vamos a leer el 27 al 31. Moisés y Aarón se presentan al pueblo de Israel. Dice así: y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Amén, ¿no? Todo sucedió tal como Dios se lo había dicho a Moisés, ¿no? Dios había prometido que su pueblo escucharía su voz. Dios había prometido que pues Aarón le saldría al encuentro y que le ayudaría, ¿no? Y todo esto sucedió tal como él lo había dicho, tal como él lo había dicho. Y el pueblo de Israel, dice, se emocionó, ¿no? Se emocionó al saber que iba a llegar una liberación para su nación, ¿no? Se emocionó en gran manera. Ahora, recordemos que anteriormente Moisés ya se había ofrecido, ¿no?, como el libertador de Israel, y el pueblo lo rechazó. Pero ahora las circunstancias eran correctas, los tiempos habían cambiado y pues tenía que cumplirse, ¿no?, lo que Dios le había dicho. Era el momento oportuno, era el momento específico para que las cosas sucedieran de la manera en que Dios las había dicho. Yo siempre recalco esto, ¿no?
Desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestras vidas ya pasan a estar en las manos de nuestro Padre, ¿no? Todo cuanto sucede en nuestras vidas está guiado por su divina y perfecta voluntad, ¿no? Desde que empezamos como bebés espirituales hasta el día de hoy, Dios ha moldeado nuestro carácter, ha moldeado nuestras vidas, nos ha hecho pasar por diferentes experiencias para que nosotros podamos ser maduros espiritualmente y para poder forjar el carácter que Él quiere en nuestras vidas y sobre todo para que su propósito se cumpla en cada uno de nosotros. Pero para que esto suceda, nosotros no debemos de descuidar nuestra comunión con Él, no debemos de descuidar el leer su palabra, ¿no? El estar siempre escudriñando su palabra, el buscarlo en la intimidad y el de ser obedientes a todo lo que Él nos diga que hagamos. Porque nosotros escuchamos al precioso Espíritu Santo dentro de nosotros que nos guía, que nos enseña, que nos redarguye y que nos dice, ¿no?, qué es lo que podemos hacer para servir a la obra de Dios. Tengamos esta disposición tremenda que tuvo Moisés. Él no sabía en lo que se estaba metiendo y más adelante vamos a ver todo lo que pasa. Pasan grandes cosas en la vida de Moisés, pero todo empieza porque el Señor lo escoge, así como nos escogió a cada uno de nosotros y porque Él fue obediente. Y así nosotros también tenemos que ser obedientes en todo lo que el Señor nos mande, obedientes a su palabra, obedientes a su voz, obedientes a todo lo que concierne el servicio de su obra. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, y vamos a orar para dar gracias a Dios por su palabra, que espero que los haya edificado tanto como a mí, y vamos a dar gracias a Dios por todo esto. Querido Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú siempre, Padre Santo, nos enseñas constantemente, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes, a no hacer lo que nosotros querramos, sino lo que tú quieres. No permitas jamás que se haga nuestra voluntad, sino que siempre se haga solo la tuya en nuestras vidas, Señor, porque es la única forma en que nosotros podamos, Señor, desarrollarnos espiritualmente y podamos serte agradables, Señor, y podamos hacer todo cuanto sea necesario, Señor, para que más personas conozcan de ti. Gracias te doy, Señor, por todos los que han estado oyendo este mensaje. Te pido, Señor, que nos ayudes a ponerlo en práctica y a que siempre sigamos estos buenos ejemplos de tus siervos, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. Vamos a pasar a saludar a todos mis hermanos que han estado conectados. Que Dios los bendiga siempre, hermanos. Sigamos esforzándonos, sigamos siendo valientes, porque Dios siempre está de nuestro lado. Vamos a saludar a nuestra hermana Juana, a mi mami, a mi papi Carlos. Que Dios los bendiga. A mi hermana Fiorella, a su familia, Wilder, a Nani. Bendiciones. A nuestra hermana Jackie Velázquez, a nuestra hermana Alice, a Deborita. Bendiciones, siervas esforzadas. A nuestra hermana Miriam Vivanco. Sigue adelante, hermanita. A nuestro hermano Mark, Christopher, que Dios te bendiga, siervo. Leila, Cliff, bendiciones para ustedes. A nuestra hermanita Jennifer Arista, Leila Rojas, a Gladys Irarica, a Geraldine Arista, que Dios los bendiga, hermanas. A mi esposo Percy Vargas, a mi hermano David, a mi tía Luisa que nos mira desde Estados Unidos. Bendiciones, siervos esforzados. A nuestros pastores, a nuestro hermano Hugo, a mi tía Marta, por favor oremos siempre por ellos, hermanos. A Huguito, a Jael, bendiciones, siervos. A Carlita Correa, a Leo, a Leito, a Jared, a Joari, bendiciones. A mi hijita Lía Vargas, a Benjamin, bendiciones, hijos. A nuestro hermano Ricardo Saldarriaga, bendecido hermano. A nuestra hermana Ana Godoy, Patricia, Álvaro, Bianca, Zoe y Olimpia, Dios ve su esfuerzo. A Mario Barrientos, Antonia Vega y a sus preciosos hijos. Bendiciones, hermanos. Sigamos siempre adelante y recordemos que nuestra confianza no está puesta en cualquier cosa, sino en un Dios vivo, en un Dios real que siempre ha peleado, pelea y peleará por nosotros. Que Dios los bendiga y buenas noches.
veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón yo te doy el control, consume todo mi interior. Dios, tu justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior. Dios, tu justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma clamará. De mi corazón yo te doy el control, consume todo mi interior. Dios, tu justicia y amor me abrazan, Señor.